Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal con otro ejercicio de mecánica vectorial para ingenieros del Beers and Johnson. Un gran libro para quien esté estudiando las carreras técnicas. Pero antes de nada, como siempre, acordaos de darle un like, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones si os gusta el contenido y queréis más vídeos como este. En este caso, este ejercicio es el 2.12 del libro que ya he mencionado anteriormente. Este ejercicio en el libro viene sin solución en el solucionario y, por supuesto, sin la metodología. Así que vamos a atacarle porque de este sí que hay menos información por internet. Sí, que lo primero de todo, vamos con el enunciado. Dice así: un recipiente de acero debe colocarse dentro de una excavación. Si se sabe que la magnitud de P, que la tenemos aquí, es de 500 libras, determine por trigonometría A. El ángulo alfa requerido si la resultante R, que no sabemos cuál es, de las dos fuerzas aplicadas en A tiene que ser vertical. Y B, la magnitud correspondiente de R. Es un ejercicio muy sencillo y tipo a los que ya hemos hecho anteriormente en el canal, que te recomiendo que veas si quieres practicar. Está en la lista de reproducción de mecánica vectorial de estática. Así que, como siempre, lo primero que hacemos en este tipo de ejercicios es hacer nuestros propios dibujos. Aquí tenemos nuestro punto A. Aquí tenemos la tensión o fuerza que nos da, en este caso fuerza, de 425 libras del dibujo, que tiene un ángulo con la horizontal de 30 grados. ¿Qué más nos dicen? Que queremos saber P para que la resultante sea R. O sea, queremos saber R sabiendo que P es de 500 libras. Sabiendo que R tiene que ser perpendicular. Aquí está R. Entonces, nosotros sabemos que P tiene que hacer así por la regla del triángulo y P es igual a 500 libras. Así ya tenemos nuestro dibujo hecho y a partir de aquí comenzamos a trabajar. Para empezar tenemos que saber los ángulos que tenemos aquí. Así que este ángulo de aquí de 30 grados, ¿dónde estaría también? Pues este ángulo sería igual a este ángulo, que también serían 30 grados. ¿Qué más desconocemos? Bueno, a ver, no sabemos este ángulo a priori, pero podemos determinarlo. Pues sí, ¿por qué? Porque sabemos que R tiene que ser perpendicular, así que aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Así que para hallar este ángulo de aquí, que vamos a llamar gamma, pues tendríamos que gamma sería igual a 180, que son la suma de los tres ángulos de un triángulo, menos los 90, menos 30. Así que gamma tiene que ser igual a ¿qué? A 60 grados. Pues este ángulo de aquí ya lo sabemos. ¿Qué más nos faltaría? Pues nos faltaría determinar este ángulo de aquí, vamos a llamar alfa, y este ángulo de aquí, que vamos a llamar beta. Pero podemos ponernos con el ejercicio directamente. Ya veréis cómo. Porque aplicamos eh, la regla del triángulo que ya tenemos aplicada y la ley de los senos y podemos hallar el ángulo que nos falta. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, vamos a empezar a resolver nuestro apartado A, que es el que nos indica que queremos saber el ángulo requerido. ¿Vale? Así que aplicando la ley de los senos, vamos a escribirlo aquí, ley de los senos, podríamos resolver este ejercicio. Pero antes de nada, vamos a determinar en este triángulo que tenemos aquí, que todos los ángulos tienen que sumar 180 grados para tener una ecuación más. Así que tenemos que este ángulo de aquí, más este de aquí, más este de aquí, tiene que ser igual a 180 grados. Así que alfa más 30 grados, que sería
este ángulo completo de aquí, más beta más 60 grados tienen que ser igual a 180 grados. De lo que podemos determinar que beta tiene que ser igual a 180 menos alfa menos 30, más 30, perdón, menos 60. Así que tenemos que beta es igual a 90 menos alfa. Y este dato lo vamos a guardar. Y ahora sí, vamos a aplicar la ley de los senos. ¿Qué quiere decir la ley de los senos? Pues tan sencillo como el seno de un ángulo partido del lado enfrentado es igual al seno de un ángulo partido al lado enfrentado igual al seno de un ángulo partido del lado enfrentado. Y esto siempre es así. ¿De acuerdo? Se cumple con los tres. Tiene que ser igual el seno partido de este ángulo es igual a este seno dividido de este ángulo, que es igual a este seno dividido de este ángulo. Así que, pues, vamos a ello. ¿Qué ponemos? ¿Cómo conocemos este lado y este lado del triángulo? Pues nos interesa hacer la ley de los senos con los ángulos enfrentados a esos lados. Es decir, seno de beta partido de 425 es igual a seno de alfa partido de 500. Así que vamos con ello. Seno de beta partido de ¿qué? De 425, que es este lado enfrentado, es igual al seno de gamma partido de 500, que es este ángulo dividido entre este lado. Así que resolviendo, tenemos que el seno de beta es igual a 425 partido de 500 por el seno de gamma. Así que beta tiene que ser igual al arcoseno de 425 partido de 500 por el seno de ¿cuánto? De 60 grados. Uy, hacer este paréntesis bien. Así que beta es igual a ¿cuánto? A 47,402 grados. Vale, pero no nos piden, tenemos aquí beta, pero no nos piden este valor. Lo que nos piden es el ángulo alfa, el que forma P para que la resultante sea perpendicular cuando P vale 500 libras. ¿Cómo hallamos esto? Pues bien, de la ecuación que hemos hallado anteriormente, que es beta es igual a 90 menos alfa, despejamos alfa, que será igual, alfa es igual a 90 menos beta, y sabemos que beta son 47,402 grados, pues 90 menos 47,402 alfa es igual a 42,6 grados. Y ahora sí, y tenemos nuestro valor para el apartado A. Alfa forma con la horizontal, o sea, P tiene que formar con la horizontal un ángulo de 42,6 grados cuando P vale 500 para que la resultante sea vertical. Como veis, está todo hilado. ¿Y cuál es el apartado B? ¿Qué nos pedía? Pues el valor de esa resultante, pero esto ya sabéis hacerlo de forma súper sencilla. Aplicamos de nuevo la ley de los senos, pero esta vez cogemos R, que es lo que nos interesa. Entonces sería R partido
del seno. ¿De qué? Pues del ángulo enfrentado. Si esto es R, este ángulo enfrentado, que no es alfa, es alfa más 30 grados. Ojo a eso, ¿eh? Así que vamos para abajo. R partido del seno de alfa más 30 es igual pues a 500 libras, que es P, por ejemplo, partido del seno de 60, que es el ángulo enfrentado. Tenemos que R es igual a 500 libras por el seno de alfa más 30 dividido del seno de 60. Así que tenemos que R es igual a 500 libras por el seno de 72,6 partido del seno de 60. Y resolviendo nos queda que R es igual a 551 libras. Poned siempre las unidades, que no se os olvide. Y ya estaría este ejercicio resuelto también. Chicos, espero que os haya gustado. Es un ejercicio muy sencillo, como todos los demás que hemos hecho. Y si os gusta más, acordad de echar un vistazo a la lista de reproducción de estática, donde encontraréis todos este tipo de ejercicios resueltos. Adiós.